Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes y Espadas Podcast, donde el pasado cobra vida a través de historias y descubrimientos. Yo soy Ileana Araiza, tu host, y para guiarnos a través de esta narración me complace presentarles a nuestro investigador y divulgador de la historia, el licenciado Luis Raúl Morales, quien con su experiencia y pasión por la historia nos llevará en un recorrido profundo y revelador sobre la tercera parte de la historia del heroico colegio militar. Así que sin más preámbulo, le cedo la palabra. Muchas gracias, arquitecta Ilian. Queridos amigos del auditorio, los saludo muy cordialmente y el día de hoy vamos a narrar este tercer episodio en donde vamos a platicar sobre la tercera etapa de la historia del Colegio Militar de México. Una historia, la verdad, muy bonita, apasionante, dramática en muchos momentos. Pero precisamente a partir de este momento, de esta tercera etapa, es cuando se inicia lo que se llama la consolidación. Después de haber ocurrido aquella segunda etapa, la época de oro de los grandes ingenieros, de los grandes creadores, de los grandes maestros, de grandes directores del Colegio Militar, destacados generales, muchos de ellos que aportaron a la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y algunos otros. El caso es que una vez cerrado el Colegio Militar en 1914, debido a los tratados de Teoloyucan, en que se disuelve el Ejército Federal, el Ejército Revolucionario, el Ejército Constitucionalista, es el que asume las funciones que correspondían al Ejército Federal ya disuelto. Sin embargo, al transcurso de los años, por ahí de 1916, más o menos, el grupo revolucionario en el gobierno pues, se da cuenta que carecían de oficiales preparados para el ejercicio del mando en las unidades del nuevo Ejército Nacional. Así es que se dieron a la tarea de buscar la forma de prepararlos, principalmente aquellos que ya ejercían el mando en dichas unidades, inclusive algunos generales, jefes, oficiales, pues se habían formado en la lucha revolucionaria, pero no conocían pues la reglamentación, la técnica, la táctica para el comando de las unidades de infantería, caballería, sobre todo de artillería también, en fin. Así es que hubo algunos interesados en que se creara una nueva institución, una nueva academia, que no fuera precisamente el Colegio Militar. Así es que, gracias a la iniciativa del general brigadier de procedencia revolucionaria, don Francisco L. Urquizo, un coahuilense, que era en ese tiempo jefe del Departamento de Estado Mayor de la Secretaría de Guerra, en el año de 1916, él propone la creación de una academia de Estado Mayor y busca entre los prospectos a dirigir a la institución y encuentra al general ex federal Ángel Vallejo, quien era un militar muy profesional, muy reconocido, pero había quedado fuera del ejército por los tratados de Teoloyucan, y a quien como ingeniero simplemente se le designa director de la Academia de Estado Mayor sin reconocerle la personalidad militar. Así es que a partir de ese año de noviembre de 1916 funciona esta academia hasta el año de 1919. Ya para aquel año del 19, además de la Academia de Estado Mayor, se encontraban funcionando la Escuela Elemental de Artillería para capacitar a los oficiales de esta arma, la Escuela de Aplicación de Caballería, en donde debían instruirse los oficiales que hubieran resultado excelentes al reorganizarse las unidades de esta arma, la de caballería, por lo que se tuvo el problema de contar con varios planteles para la formación de oficiales subalternos. Es así cuando, después de discutirlo, analizarlo, revisarlo, finalmente deciden crear por decreto del 1 de enero de 1920 la reapertura del Colegio Militar de México como una institución cuyo objeto era impartir la enseñanza
y educación necesaria a jefes y oficiales del ejército ya existentes, pero que desearen mejorar su conocimiento en el arte de la guerra e instruir a los jóvenes que se dediquen a la carrera de las armas, a fin de que puedan ingresar al ejército como oficiales. Para su organización, el Colegio Militar fue compuesto por varias escuelas, así es que se crearon ya al interior, formando parte del Colegio Militar, la Escuela de Infantería, la Escuela de Caballería, la Escuela de Administración Militar, la Escuela de Ingenieros Militares, la Escuela de Artillería y la Escuela de Estado Mayor. Las escuelas de Infantería, Caballería y Administración Militar comprendían 2 cursos de 1 año cada uno, es decir, 1 año para el primer curso y 1 año para el segundo curso, al término del cual se graduaban ya como oficiales de Infantería, Caballería y Administración. Para las escuelas de Artillería, Estado Mayor e Ingenieros se establecieron 5 cursos de 1 año cada uno. Así es que para graduarse como oficial de artillería se requerían 5 años de estudios, igual que para Estado Mayor y para ingenieros. Finalmente los cursos fueron inaugurados el día 5 de febrero de 1920 con un total de 122 alumnos, 15 jefes, 74 oficiales, 7 sargentos y 26 personas de procedencia civil, es decir, jóvenes que habiendo terminado sus estudios básicos y mediante un examen lograron ingresar al Colegio Militar. Se nombró como primer director al entonces ahora sí reconocido general brigadier don Ángel Vallejo, quien desafortunadamente falleció a los pocos días de haber sido designado, así es que se nombra en sustitución de él al general brigadier Joaquín Musel Acereto. Ya para el mes de mayo de 1920 ocurre la rebelión de Agua Prieta. Ustedes recordarán que el grupo sonorense encabezado en esta rebelión por Adolfo de la Huerta, que fue, digamos, el creador del plan de Agua Prieta, integraba al general Plutarco Elías Calles para apoyar la candidatura del general Álvaro Obregón, quien en ese momento pues era perseguido por Venustiano Carranza. Así es que al rebelarse este grupo de militares, el gobierno de México decidió que el Colegio Militar interrumpiera sus estudios, se abandonara la Ciudad de México, en fin, desempeñaran una comisión que ahorita voy a platicar cómo ocurre. Así es que primeramente para interrumpir los estudios se ordenó que todo el armamento del Colegio Militar fuera concentrado a un depósito. Iban a pasar personas de la Secretaría de Guerra a recoger todo ese armamento y llevárselo a los almacenes. Sin embargo, al pasar esta situación, el director, el general Musel, busca al secretario de Guerra, ya en ese entonces el general Francisco L. Urquizo, quien le explica que la orden del presidente Carranza era pues para evitar que pudiera coludirse el personal de cadetes del Colegio Militar en esta rebelión y traicionar al gobierno. Así es que el general Musel muy atinadamente le explicó al secretario de Guerra que el Colegio Militar tenía una tradición de honor y de lealtad, solicitándole que rectificara su orden. Y es que la sombra, la oscuridad de la Escuela Militar de Aspirantes que traiciona al presidente Madero navegaba ahí en el ambiente. Sin embargo, el Colegio Militar, si ustedes recordarán, de ninguna manera participa de la rebelión de 1913, por el contrario, apoya y es leal al presidente Madero. Así es que después de platicarlo con el presidente Carranza, modifica su orden y dispone que en todo caso se haga una invitación a los alumnos para que aquellos que quisieran acompañarlo en escolta de honor a Veracruz, pues pudieran hacerlo, y los que no, que decidieran permanecer en la Ciudad de México para continuar sus estudios, igualmente lo podrían hacer. Así que, reunido el personal del plantel en el comedor, se expuso la situación militar,
se les hizo la invitación en forma abierta a todo el cuerpo de alumnos y la respuesta de ellos fue un aplauso general, entusiasta, y el grito unánime: ¡A Veracruz! ¡Viva el Colegio Militar! Con esas palabras se decide acompañar en su totalidad el cuerpo de alumnos al presidente Carranza. Y precisamente acompañando al presidente en Aljibes, donde hay una interrupción en el transcurso del tren, ocurre lo que se llama la última carga de caballería al sable. Esta carga de caballería, digamos que es el ideal de todo jinete, de todo dragón, de todo soldado de caballería. La épica carga de caballería impetuosa, relampagueante, cuyo resultado en aquella ocasión fue precisamente la huida del enemigo. Finalmente, pues esto no fue suficiente para detener a los rebeldes. El presidente Carranza también muy inteligentemente decide no arriesgar a los alumnos y ordena que el 17 de mayo retornen a la Ciudad de México para que se incorporen a su plantel. Una vez pasados estos acontecimientos, ya con un nuevo gobierno, el presidente Álvaro Obregón a la cabeza, decide enviar una comitiva por Sudamérica, encabezada por el entonces secretario de Educación Pública, el licenciado José Vasconcelos, para llevar un saludo, muestras de amistad hacia los países latinoamericanos con los cuales había muy buenas relaciones, y entre ellos se incluye una comisión del Colegio Militar. Así es que acude esta comisión de alumnos para festejar el centenario de la independencia de Brasil primeramente, después para corresponder a manifestaciones de confraternidad con la República de Uruguay, llegan a Montevideo y finalmente acuden a la República de Argentina y están presentes precisamente en la transmisión del Poder Ejecutivo de esa república el 12 de octubre de 1922. Para este año de 1922 cabe señalar que por primera vez alumnos del Colegio Militar van como becarios a un país extranjero, así es que a invitación del presidente de Chile acuden a la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, varios oficiales, y se gradúan para diciembre de 1923 como tenientes segundos de reserva, 2 oficiales de infantería, 2 oficiales de caballería, 2 oficiales de artillería y 2 pilotos aviadores a quienes se les expide su patente de tenientes, correspondiéndoles ser los primeros alumnos graduados en una escuela militar del extranjero. Se destaca en este periodo que debido a que las instalaciones de Popotla, que son ocupadas precisamente al reanudarse la actividad académica, esta instalación, quiero decirles que originalmente había sido construida por el entonces coronel, ingeniero constructor Porfirio Díaz Ortega, el hijo de don Porfirio, para que ahí se alojara y se diera, se impartiera la carrera de maestro, funcionara como Escuela Nacional de Maestros, pero debido a los acontecimientos de la Revolución nunca fue ocupada. Ya pasando los años, ya casi 10 años, quisieron ocuparla, pues vieron que era demasiado grande la instalación, había que hacer muchas reparaciones, no había presupuesto, entonces declina la Escuela Nacional de Maestros ocupar ese edificio, y es por eso que la Secretaría de Guerra aprovecha para destinarlo al uso del Colegio Militar. Sin embargo, dadas las condiciones precarias que tenía esa instalación, se decide realizar algunas modificaciones, remodelaciones y nuevas construcciones, puesto que originalmente era destinado para 200 alumnos y ya el Colegio Militar tenía para estos años de 1924-25 alrededor de 500 alumnos. Así es que pues dichas remodelaciones sí eran necesarias para mejorar el funcionamiento del Colegio Militar. Dentro de las obras que se realizaron fue la construcción de un casino. Actualmente se puede observar allí en la esquina de la avenida México-Tacuba y Carrillo Puerto en la Ciudad de México,
el picadero, nuevos dormitorios, se construyó una barda perimetral que no existía, era una alambrada simple y luego se caía, entonces se construyó la barda perimetral con la verja de hierro, que todavía existe, por cierto. Se construyó el edificio para un cuerpo de guardia, 2 dormitorios simétricos, el norte y el sur. Se agregaron los pabellones Venustiano Carranza y Álvaro Obregón para los gabinetes de física y química. Se remodelaron algunos salones, se construyeron caballerizas que no existían, un parque de vehículos, y permaneció cerrado del 1 de octubre de 1925 al 16 de julio de 1926, enviando a los jefes y oficiales a reincorporarse al ejército, a los que estaban como alumnos, y a los que eran de procedencia civil se les envió a sus casas con vacaciones permanentes hasta que fue reinaugurado el 24 de julio de 1926. Para esta década, entre 1922 y 23, se reanuda la realización de prácticas en el terreno. Yo ya había comentado que precisamente en la época de oro, y gracias a la atinada dirección del general Juan Villegas, se había decidido llevar a los alumnos a hacer prácticas fuera de Chapultepec, a hacer prácticas en el terreno. Bueno, lo mismo ocurre ahora, ya en esta época de los años 20, de reanudar esas prácticas tan importantes para el desarrollo profesional de los alumnos. Así es que empiezan a salir a hacer prácticas de fin de año ahí al estado de Jalisco, al estado de México y otros lugares cercanos a la Ciudad de México. Por otra parte, una vez que se reanudan las academias en 1925-26, se decide ampliar los cursos de formación de uno que eran originalmente para infantería, caballería y administración, a 3 años. Además, se estableció una escuela vocacional, una de educación física y una especial para banda de guerra. Igualmente, en esta época se inicia la tradición de admitir alumnos becarios procedentes de ejércitos de países amigos, de los cuales hasta el año por lo menos de 1969, de que tenemos dato, se graduaron 70, y destacando entre otros países, Guatemala, que tuvo 31 egresados, también El Salvador, que tuvo 6 graduados, Honduras 4 graduados, Nicaragua 4 graduados, Panamá 14, hasta hubo 2 egresados de Etiopía, 2 etíopes que llegaron a México. Por ahí hubo alguno de Venezuela, de Costa Rica, de Bolivia hubo 2, en fin, de distintos países, para hacer un total de 70. Ya para los años 30 se crea la Dirección de Educación Militar, a cargo en ese entonces del director del Colegio Militar, por ser el centro de enseñanza militar más importante de su época. También en estos años se crea la Escuela Superior de Guerra fuera del Colegio Militar, aunque inicia su funcionamiento ahí en Popotla. Asimismo, se crea la Escuela de Aplicación para Oficiales de las Armas. Cabe aclarar que la Dirección de Educación Militar, con posterioridad, se separa de la dirección del Colegio Militar, designándose al general Heriberto Jara como primer director de Educación Militar en enero de 1938. Para los años 40 se continúa con la tradición de acudir con una delegación de alumnos a distintos países, y en el año de 1940 corresponde asistir a la República de Chile, una delegación del Colegio Militar y otra de la Escuela Naval, habiendo desfilado por las principales avenidas de la ciudad de Santiago, capital de esa república, país hermano, con vítores a México y al general Cárdenas. Recientemente había estado muy en los medios de comunicación. El general Cárdenas ya era presidente de la República, y recientemente había ocurrido la expropiación petrolera, así es que era un hombre muy afamado. Allí en Santiago desfilan frente al Palacio de la Moneda, donde fueron recibidos por las máximas autoridades chilenas. También en aquellos años 40 se llevó a cabo una profunda reorganización
del Colegio Militar al establecer una subdirección que ya existía antes, ya desde Chapultepec. Sin embargo, no se había considerado para la reapertura en Popotla, así es que a partir de los años 40 se crea la subdirección, se crean 18 secciones pedagógicas que eran las encargadas de estar llevando la organización de cada asignatura o según la disciplina científica a impartir. Se organizan estas 18 secciones pedagógicas, la de físico-matemáticas, la de ciencias químico-biológicas, la de táctica, la de educación física, etcétera, diferentes secciones pedagógicas que tomaron bajo su control pues todas las materias, tanto las de tipo castrense, las de bachillerato, así como las prácticas como educación física, ecuestres, sanidad, etcétera. Otra modificación que se realiza en estos años es la creación del cuerpo de cadetes con elementos orgánicos de una unidad táctica, digamos, tipo batallón, constituida con mando, grupo de comando, compañías de infantería, un escuadrón de caballería, una batería de artillería y la banda de guerra. Además, se crea una banda de música. Esta sí ya no era creada o formada por alumnos, sino por músicos profesionales que causaron alta en el ejército para servir en la banda de música, que nunca había existido en el Colegio Militar. Es a partir de entonces que la banda de música acompaña todos los días en las listas y en distintas ceremonias al Colegio Militar. Como primer comandante del cuerpo de cadetes fue designado el coronel de caballería Miguel Romero Ansúrez. También en esta época de los años 40 se da por primera vez el intercambio con alumnos de otras escuelas militares extranjeras. Es el caso de la Academia Militar de West Point de los Estados Unidos y la Escuela Politécnica de Guatemala. Ambas instituciones son las encargadas de formar los oficiales de arma para que se integren al mando de las unidades del Ejército de los Estados Unidos y de Guatemala. En 1947, igualmente una modificación que se agrega y que sigue vigente hasta la fecha, que es la de llamar al cuerpo de cadetes con un exhorto que dice Heroico Colegio Militar, a cargo del comandante del cuerpo, a lo que los alumnos contestan al unísono: por el honor de México. Así es que al pasar lista diariamente, el comandante del cuerpo de cadetes expresa el exhorto Heroico Colegio Militar. El cuerpo de cadetes contesta en forma unísona: por el honor de México. Eso sigue vigente. También se inició otra tradición, la de recibir visitas de presidentes extranjeros o personalidades extranjeras. En aquel año de 1947, hacia marzo de ese año, se tuvo la visita primero del presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, y también del general Dwight D. Eisenhower, quien fuera comandante de las tropas aliadas en el frente europeo. Del presidente Truman se puede decir que el día 4 de marzo de 1947, fíjense una anécdota, hizo una visita al viejo monumento de los niños héroes, el que está al pie del cerro de Chapultepec, un viejo monumento construido por exalumnos que formaban la asociación del Colegio Militar. Y en su discurso dijo una frase que caló muy hondo. Dijo el presidente Truman: 100 años de rencores se borran con un minuto de silencio. Esta frase, aunque llevaba la mejor de las intenciones y con muy buena fe, siempre pues apenas pasaban 100 años y todavía estaban las heridas no completamente cicatrizadas de la guerra con los Estados Unidos y de la batalla de Chapultepec. Así es que esa misma noche, cadetes del escuadrón de caballería del Colegio Militar, en forma sorpresiva, se evaden del Colegio Militar, acuden al monumento a los niños héroes, toman la ofrenda floral que había depositado el presidente Truman, la retiran y van y la regresan a la embajada de los Estados Unidos, dejándola abandonada ahí por fuera de las instalaciones de la embajada, lo que pues, obviamente al día siguiente fue noticia, provocó una enorme molestia en el presidente Miguel Alemán,
el secretario de la Defensa, el general Limón, Gilberto R. Limón, estaba muy molesto, muy disgustado. Obviamente pues impuso las sanciones disciplinarias. Sin embargo, creo que ambos personajes entendieron que algo había que hacer, hacía falta algo que pudiera de alguna manera restañar esas heridas. Así es que se piensa pues en rendir homenaje a los héroes de Chapultepec, quienes dieron solidez y sentido de pertenencia a los cadetes. Así es que se sabía que había un general por ahí que había estado buscando los restos de los niños héroes, ya estaba en retiro. Ese general era Juan Manuel Torrea. Le mandan llamar, le explican la idea de rendir homenaje, de seguir buscando a los niños héroes, a ver qué información tenía. Ya dijo él más o menos ciertas ubicaciones, de acuerdo a una tradición oral que había recibido de parte del general Manuel M. Plata, que había sido subdirector en tiempos de Chapultepec, y que en ese entonces, cuando era alumno Torrea, pues platicaba este general sobre la supuesta presencia de los restos depositados por ahí en una sepultura. Así es que le dan la tarea al general Torrea, pide apoyo de ingenieros, les mandan a un batallón de zapadores a hacer excavaciones por diferentes lugares. En ese momento también se acerca al general que encabezaba esta comisión, el viejo guardabosques de Chapultepec, don Tiburcio Chavira, quien aseguraba conocer el sitio exacto donde se encontraban los restos, pues su papá, el viejo guardabosques, le había pasado casi por consigna precisamente esta información en forma secreta de la ubicación de los restos de los niños héroes. Así es que el día 25 de marzo, sorprendentemente, apenas 21 días después de la visita del presidente Truman, sorprendentemente, estas unidades de ingenieros, al hacer excavaciones, encuentran unos restos, inmediatamente proceden a su exhumación, son en forma muy cuidadosa dispuestos en urnas para su examen muy minucioso a cargo de antropólogos y por una comisión de historiadores que designó la Presidencia de la República a fin de determinar sobre la autenticidad de estos despojos humanos encontrados. Fueron designados como antropólogos al señor Luis Limón Gutiérrez y a Felipe Montemayor, quienes determinaron que del material osteológico revisado, correspondiente a 6 personas de sexo masculino, 5 de ellos jóvenes. Aquí ellos hacen la aclaración de que se entiende por joven a personas menores de 14 años y uno de ellos adulto, y se considera adulto aquel que ha salido de la adolescencia y ha alcanzado la facultad de reproducción, es decir, mayor de 14 años. Por su parte, fueron designados como historiadores Alberto María Carreño y Alfonso Toro. Ellos emiten su dictamen, y por cierto, eran muy serios, historiadores muy serios, igual los antropólogos, eran personas muy profesionales. Sin embargo, tanto Carreño como Toro describen en su dictamen que como una de las osamentas es la de mayor edad, esa, por obvias razones, corresponde al teniente Juan de la Barrera, pues tenía al morir 18 años, y las otras 5 corresponden a los 5 cadetes subalternos. Además, ellos confirman con su afirmación que fueron testigos presenciales de este hecho el médico Rafael Lucio y el presbítero Pablo Carrasco. Sin embargo, fíjense nada más, un gravísimo error, no reparan en que de acuerdo a las constancias propias de los archivos de la Secretaría de Guerra y Marina de entonces, creo ya Defensa Nacional, pero que estaban existentes desde 1847, de acuerdo a esos partes militares rendidos, las listas de asistencia y demás, no se percataron, no repararon en que el doctor Rafael Lucio no estuvo presente. Recuerdan ustedes cuando platiqué de la primera etapa que él alegó en su defensa que no tenía por qué haber estado ahí, porque no había consultas, por qué tenía que estar ahí, él no le correspondía, no había actividad académica. Y por lo que respecta al presbítero Pablo Carrasco, tampoco estuvo porque se reportó enfermo. Están en las constancias, los registros de los archivos históricos de la Defensa Nacional, la ausencia de estas 2 personas.
Por otro lado, los historiadores no reparan en verificar la edad verdadera de los alumnos fallecidos, pues en sus expedientes obra la fe de bautismo de todos, de los 6, ahí está, y ahí se comprueba que Juan Escutia tenía 20 años, 6 meses, o sea, casi era mayor de edad Juan Escutia. Juan de la Barrera tenía 19 años, 3 meses. Agustín Melgar tenía 18 años. Fernando Montes de Oca, 18 años, 4 meses. Y Vicente Suárez, 14 años, 5 meses. Y el más pequeño, Francisco Márquez, 13 años, 8 meses aproximadamente. Así es que, de acuerdo a estas constancias, de acuerdo con la fe de bautismo que obra en el expediente personal de cada uno de ellos, estas eran las edades reales, comprobadas. Tampoco, repararon en algo muy importante. Hubo un parte rendido por el comandante de la Tercera División de Infantería, a quien corresponde atacar directamente el cerro de Chapultepec y tomar el castillo, que es el general Gedeón Pillow, que narra él cuando recibe el parte al término de la batalla de los cadáveres de soldados norteamericanos y mexicanos. Él ordena que se incineren todos los cadáveres de los mexicanos, todos, y decir todos, no quedaron más que cenizas de los mexicanos, es decir, no hubo restos óseos que fuera necesario sepultar. Entonces, sí, me parece que aquí hubo un error muy grave, quizá involuntario, seguramente no investigaron suficientemente. No obstante, reconozco, porque han trascendido en el tiempo, que son grandes historiadores ambos. Sin embargo, a pesar de ello, emitieron su dictamen. Así es que el día 24 de mayo de 1947 concluyen en aceptar que los restos encontrados corresponden a los niños héroes de Chapultepec. Entonces, con base en ese dictamen, se promulga el 8 de octubre de 1947 un decreto presidencial que reconoce oficialmente que los restos encontrados el 25 de marzo pasado pertenecen a los que la tradición popular señala con la designación de niños héroes de Chapultepec. Es decir, tenemos historia oficial. Y retomando lo que decía yo del general Pillow, respecto a uno de ellos, quiero aclarar, respecto a Juan Escutia, que él realmente no era alumno del Colegio Militar. Yo he revisado las listas de revista, él no aparece, su expediente personal únicamente está el acta a posteriori, levantada para señalar que se acredita que estuvo presente, y la fe de bautismo, que fue localizada igualmente con posterioridad. Ahí están, la persona sí existió, Juan Escutia sí existió. Sin embargo, no era alumno, y lo más importante, él no saltó con la bandera. Como ya lo había yo mencionado, en el parte del general Gedeón Pillow, señala con mucha claridad, cuando va llegando él a la explanada del castillo, él observa, iba herido, lo llevaban cargando unos soldados, él era uno de los heridos en combate, observa cómo el mayor Seymour está arriando la bandera mexicana, y cuando le informan, le dan parte de este asunto, él ordena que sea concentrado al cuartel general del general Scott, y dispone finalmente que sea enviado a Washington. En Washington se envía a Nueva York, a la Academia Militar de West Point, en donde permaneció 103 años. Más adelante voy a hablar de ello. Así es que, pues de conformidad con el decreto ya mencionado, los restos fueron colocados en 6 urnas perfectamente bien diseñadas de cristal, y en solemne ceremonia fueron trasladados a la sala de banderas del Colegio Militar, donde permanecieron hasta el 27 de septiembre de 1952, dado que a partir de aquel año del 47 se dispuso la construcción de un monumento
en donde se rindiera el homenaje a los héroes de la patria, un altar a la patria en donde pudieran descansar definitivamente los restos de aquellos niños héroes, de aquellos 6 que se sacrificaron en defensa de nuestra patria. Así es que para el día 27 de noviembre, que se inaugura el monumento a los héroes en el bosque de Chapultepec, es que son trasladados los restos óseos en donde se les realizó una ceremonia, y a partir de entonces y hasta la fecha, año con año, el 13 de septiembre se realiza una ceremonia en ese monumento que se conoce actualmente como el altar a la patria. Por otra parte, ya 2 años después, hacia finales de los 40, el 29 de diciembre de 1949, se establece que se declaran heroicos al Colegio Militar y a la Escuela Naval en atención a los antecedentes históricos puestos de manifiesto por alumnos de ambas instituciones en la defensa de la patria, tanto en Chapultepec en 1847 y en otros actos de heroicidad, como la Escuela Naval en la defensa de Veracruz en 1914. En consecuencia, a estos planteles a partir de esa fecha se denominan Heroico Colegio Militar y Heroica Escuela Naval Militar. Era director entonces en el Colegio Militar el general Rafael Ávila Camacho. De este alumno de Juan Escutia, antes de que prosiga, quiero decir que además de los datos que ya he mencionado, realmente ninguno de sus compañeros lo conocía, prácticamente ninguno, y ya varios años después, en algunos discursos que dieron, me parece que Teófilo Norris, un exalumno que formaba parte del cuerpo de alumnos y que defendió Chapultepec, ya con el tiempo, él era ingeniero, creo, algo así, una profesión. En un discurso él mencionó que recordaba a un muchacho que llegó al final de la batalla, cuando estaban allá arriba en el castillo combatiendo contra los soldados norteamericanos, y no recordaba si su apellido era Escontria o Escotia, y de nombre al parecer Francisco, así es como aparece. Finalmente se descubre que es Escutia y de nombre Juan. Así es que ese era el verdadero nombre, Juan Escutia. Lo importante que destacar es que era originario de Nayarit, de Tepic, Nayarit, y justamente en Chapultepec combate un batallón procedente de Nayarit, el batallón activo de San Blas, que precisamente es acribillado, y de los 400 soldados que lo componían, incluido su comandante, prácticamente 370 mueren, y los pocos sobrevivientes corren hacia la parte alta del cerro y se pierden ahí entre el castillo. Uno de ellos, esta es la hipótesis más reciente de los historiadores, pudo haber sido Juan Escutia, que siendo soldado se incorpora con los alumnos, era muy joven, 20 años, y al pretender escapar cae acribillado junto a Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca en la ladera del cerro. Finalmente concluye esta época de los 40, y ya a partir de los años 50 se mantiene una gran actividad. A partir del 13 de septiembre de 1950, como ya lo había mencionado, fueron devueltas con mucha generosidad por parte del gobierno de los Estados Unidos, fueron devueltas banderas mexicanas que se encontraban en Estados Unidos, entre ellas la del castillo de Chapultepec. En esta ocasión, en esta ceremonia, le corresponde al director del Colegio Militar, general de brigada, ingeniero industrial, diplomado de Estado Mayor, Tomás Sánchez Hernández, hacer la lista de honor por primera vez. Precisamente en 1950 se dispone que en esta ceremonia se realice una lista de honor en la que se pasa lista a cada uno de los 6 niños héroes. Teniente Juan de la Barrera murió por la patria. Cadete Juan Escutia murió por la patria. Cadete Francisco Márquez murió por la patria. Y así todos los alumnos. Cabe mencionar que en aquella época de los 50 se continuaba con el ciclo escolar que iniciaba el 5 de febrero. En mayo tenían 11 días de vacaciones escolares, las vacaciones de primavera. Después
del 16 de octubre al 15 de diciembre eran exámenes y prácticas, y del 16 de diciembre al 4 de febrero siguiente eran vacaciones de fin de cursos. Ya por esos años, hacia 1952, vamos a decir, se realizó una visita a la Academia Militar de West Point por parte de dos compañías de cadetes, por parte de alumnos del Colegio Militar a la Academia Militar de West Point, y aparte fíjense bien, una visita muy importante. Fueron 2 compañías de cadetes a Panamá a estar presentes en la toma de posesión del coronel José Antonio Remón Cantera como presidente de Panamá, quien era de la antigüedad 1928-1931 del Colegio Militar. El presidente electo personalmente acude a México, va a Popotla, habla con el director y le hace la invitación al Colegio Militar para participar en su toma de posesión. A causa de la insuficiencia de oficiales en esos años y con la finalidad de cubrir vacantes, se autoriza que en julio de 1955 ingresaran por primera vez sargentos primeros de los cuerpos de tropa, quienes se graduaron el 5 de febrero de 1957. Para 1960, a iniciativa del general Jerónimo Gomar Suástegui y por decreto del presidente Adolfo López Mateos, el 26 de agosto de 1960 se crea la Escuela Militar de Ingenieros, separándola del Colegio Militar. Entre 1960 y 61 se continúa con la tradición de que delegaciones del Colegio Militar acuden a las ciudades de Buenos Aires y Caracas con motivo del sesquicentenario de la independencia de las repúblicas de Argentina y de Venezuela. Ya para 1965, ya muy avanzado el siglo XX, con muchísima actividad del Colegio Militar y estando como director el general Roberto Yáñez Vázquez, y ante la necesidad de una reforma educativa para formar oficiales profesionalmente bien preparados, a la vez que elementos útiles para otras actividades de la vida nacional, en una reunión entre directivos, docentes del Colegio Militar, miembros del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa en ese entonces, general Marcelino García Barragán, aprueba establecer el curso de 4 años de estudios a partir de ese año del 65, aumentándose las asignaturas de los planes de enseñanza y de estudios para formar subtenientes bachilleres, a fin de contar con oficiales cada vez mejor preparados que respondan a las exigencias que impone el desarrollo técnico militar, modificándose a la vez su calendario escolar. Como punto a destacar, es a partir del año de 1966 que se conmemora el 9 de febrero como la Marcha de la Lealtad, habiéndose hecho un recorrido en forma semejante a la que realizó el presidente Madero, ahora a cargo del presidente don Gustavo Díaz Ordaz, desde el castillo de Chapultepec hasta Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar. Igualmente, a partir de 1965 se inicia la tradición de visitas recíprocas de intercambio con los cadetes de la Academia Militar de West Point. Por otro lado, se inició una intensa actividad de ceremonias oficiales en diferentes fechas conmemorativas de nuestra historia. Asimismo, se inició la tradición de realizar trabajos y prácticas en el terreno en diferentes estados de la República. Como complemento informativo, en este periodo se impartieron, además, ciclos de conferencias por parte de altos funcionarios y legisladores para difundir la doctrina de la Revolución Mexicana. Hubo varias personalidades, secretarios de Estado, diputados, senadores, gobernadores, algunos generales muy afamados, en fin. Se trataba de que en el Colegio Militar se enseñara, además de todo lo que tenían que aprender para llegar a ser oficiales, comandantes de tropas, que aprendieran la doctrina de la Revolución Mexicana, que en ese momento dominaba el gobierno de México. Ya para los años 70 empieza a haber ciertas modificaciones importantes. Primero en 71 se instituye por única ocasión la Medalla de la Lealtad para cada uno de los exalumnos que acompañaron al presidente Madero en la jornada del 9 de febrero de 1913. Entre quienes fueron distinguidos con esta condecoración estuvo el general de división, diplomado Estado Mayor Ingeniero Industrial Tomás Sánchez Hernández,
y quien ya había sido director del Heroico Colegio Militar. También el general de división Miguel Enrique Guzmán, quien fuera candidato presidencial en 1952, y el ingeniero José López Portillo y Weber, padre de quien sería después presidente de la República en 1976, el licenciado José López Portillo. Para 1973, y por iniciativa del presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, se decreta que con fecha 8 de octubre se inscriba en el muro de honor del recinto legislativo de la Cámara de Diputados el nombre de Heroico Colegio Militar, como un homenaje y un reconocimiento del pueblo de México a tan noble institución. Transcurren los años 70 y el crecimiento de la ciudad invade profusamente los alrededores de las instalaciones de Popotla, en la Ciudad de México, el barrio cercano a Tacuba, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Así es que se observa que ya hay ciertas dificultades para efectuar sus prácticas, desarrollar sus actividades, hace falta espacio, tienen que realizar ejercicios fuera de la matriz, en terrenos muy aledaños, en fin. Así es que deciden que hay necesidad de trasladar el Colegio Militar a otro sitio donde tuviera las características de amplitud, cercanía a vías de comunicación, áreas despejadas para los ejercicios tácticos, para prácticas de tiro, etc. Así es que se selecciona lo que actualmente lleva la designación de Campo Militar número 1C, que era un predio localizado en los poblados de San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec y Santiago Tepalcatitlán, en la Ciudad de México. El 28 de junio de 1973, la Secretaría de la Defensa Nacional inició el pago de los terrenos ejidales a sus legales propietarios, en los cuales se iban a construir las actuales instalaciones. El día 6 de noviembre de 1973, el Comité Ejecutivo para la Planeación de las Nuevas Instalaciones presentó al secretario de la Defensa, general Hermenegildo Cuenca Díaz, una síntesis del desarrollo del proyecto una vez aprobada la idea de la construcción. Así es que se comenzó a hacer este gran proyecto de ingeniería hasta culminar con la nueva sede del plantel. El programa arquitectónico fue aprobado por Genética Arquitectónica Sociedad Anónima y con base en dicho programa se invitó a un selecto grupo de arquitectos para desarrollar esta obra. Así es que en julio de 73 se llevó el concurso. Finalmente el 21 de septiembre se declara triunfador al equipo denominado Telpochcali, el equipo de arquitectos que elabora el proyecto arquitectónico, y a partir de empiezan a haber ya más actividades en aras de la construcción de las nuevas instalaciones. Así es que primeramente se hace una expropiación del predio de 400 hectáreas de las comunidades que he mencionado, que finalmente al realizar la medición resultaron ser 386 hectáreas. El 8 de octubre de 1974, en ceremonia solemne y dentro de los actos que se llevaron a efecto con motivo del 150 aniversario de la fundación del Heroico Colegio Militar, presidente Luis Echeverría, acompañado del secretario Cuenca Díaz y otros miembros de su gabinete, se coloca la primera piedra de las nuevas instalaciones. El 17 de noviembre de ese año se instituyó una fecha trascendental al lograrse uno de los más caros anhelos de la iniciación de las obras para construir la cuna de los actuales y futuras generaciones de aguiluchos, inaugurándose solemnemente el día 13 de septiembre de 1976 las nuevas instalaciones del Colegio Militar, con una salva de fusilería de 8 compañías de cadetes. Transcurre el tiempo, los años, y es a partir de los 2000 que empieza a haber nuevas modificaciones. Es en junio de 2007 cuando la Secretaría de la Defensa Nacional gira instrucciones al rector de la Universidad del Ejército para que incluya a mujeres mexicanas en un mayor número de planteles militares, entre otras al Heroico Colegio Militar,
para el curso de formación de oficiales intendentes. Igualmente, para fortalecer la preparación de los cuadros de oficiales egresados de los planteles y acorde con el progreso de la nación, el heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Aviación, la Escuela Militar de Enfermeras y la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad elevan su nivel de estudios a licenciatura, incrementando su periodo de formación a 4 años para formar oficiales con grado académico de licenciados en ciencias militares. Para el año 2012, se amplía el ingreso de personal femenino para que se incluyan mujeres en las armas, ingresando las primeras mujeres a las armas de artillería e ingenieros de combate. Las autoridades del sistema educativo militar decidieron para el año 2021 el ingreso de mujeres al resto de las armas, así es que ya para pasar a segundo año, 7 eligieron infantería, 7 mujeres caballería y solo una al arma blindada. Quiero destacar como personalidades de esta última época, de esta tercera y última época que es vigente, dura hasta la actual. Destacaron algunas personalidades en el ámbito político, deportivo y artístico, y los quiero mencionar. Entre el ámbito político, pues el general Marcelino García Barragán, quien fuera gobernador de Jalisco, secretario de la Defensa Nacional y varios mandos importantes. El general Hermenegildo Cuenca Díaz, quien fuera senador de la República, secretario de la Defensa Nacional y candidato a gobernador en Baja California. General de división Rafael Ávila Camacho, quien fuera director del Colegio Militar, diputado y gobernador de Puebla. General de división y licenciado Alfonso Corrón del Rosal, quien fuera gobernador de Hidalgo, secretario del Patrimonio Nacional y jefe del Departamento del Distrito Federal. Por cierto, director fundador del Banco Nacional del Ejército. El general brigadier Jorge Carrillo Lea, quien fuera subsecretario de Hacienda, director del CISEN, subsecretario de Gobernación y gobernador del estado de Morelos. Capitán segundo de Infantería, Fernando Gutiérrez Barrios, quien fuera director de la Dirección Federal de Seguridad, subsecretario y secretario de Gobernación y gobernador de Veracruz. En el ámbito deportivo, pues cómo podemos olvidar a aquel general Humberto Mariles Cortés, medallista olímpico de oro en Londres 1948, junto con el ya general brigadier, entonces capitán Rubén Uriza Castro, también medallista de oro por equipos y plata individual, Alberto Valdés Ramos, medallista de oro por equipos y bronce, de oro por equipos, el general de división Joaquín Solano Chagoya, quien fuera en esa misma olimpiada medallista de bronce en la prueba de los 3 días, junto con el mayor de caballería Raúl Campero Núñez y el propio Mariles, medalla de bronce en Londres 48. También recuerdo al general de división Antonio Nava Castillo, que fuera medallista olímpico en Berlín 1936 en el equipo de polo y gobernador de Puebla. General de división, ingeniero constructor José de Jesús Clark Flores, quien fuera presidente del Comité Olímpico Mexicano y de la Confederación Deportiva Mexicana, y que en 1963 lograra para México la sede de los Juegos Olímpicos de la 19ª Olimpiada en 1968. Los mayores de caballería Manuel Mendíbel Yocupicio, David Bárcenas Ríos, los capitanes José Luis Pérez Soto y Fabián Vázquez, quienes participan en la Olimpiada de Moscú 80 con medalla de bronce. En el ámbito artístico, quiero destacar un muy reconocido e internacional cantante mexicano que ha dado verdaderas luces al arte mexicano, el capitán segundo de administración Jorge Alberto Negrete Moreno, mejor conocido como el charro cantor Jorge Negrete, primera figura en exportar a través de su música y del cine el nombre de México, tanto en España como en Centro, Sudamérica y los Estados Unidos. Y también no quiero pasar por alto al teniente coronel de caballería Antonio Aroliva, quien compitió en esgrima en las Olimpiadas de Berlín 36, fue campeón panamericano y centroamericano en esa especialidad, dirigió también la Confederación Deportiva Mexicana, pero además, una vez que se retira del ámbito militar y deportivo, fue un destacado empresario teatral
se dedicó al cine, al teatro y la televisión, poniendo sobre todo obras de teatro en su famoso teatro Arlequín. También destaco al actor de cine y televisión, Oscar Bonfiglio Mouet, mejor conocido como Oscar Morelli, quien fuera un destacado, actor de telenovelas y de cine, Televisa, en fin. Antes de terminar, no quiero dejar de recordar algunos elementos clave que simbolizan al Colegio Militar. Su himno, el himno del heroico Colegio Militar, fue escrito en 1931 por el profesor José Ignacio Ríos del Río, maestro del Colegio Militar, pero su composición fue hecha para la Asociación del Heroico Colegio Militar, quien fue donada, asociación que donó esta pieza musical y poética al Colegio Militar, para que fuera destinado como un canto marcial para esa institución. La marcha del Colegio Militar fue creada en 1947 por el teniente escribiente José Sotero Ortiz Sánchez para conmemorar el centenario de la gesta heroica de Chapultepec. El lema del heroico Colegio Militar, que hace un momento comentaba yo del exhorto por el honor de México, nace de un concurso en la radio, la XQ, en 1947, a fin de conmemorar los festejos del centenario de la gesta de Chapultepec. Este exhorto, diariamente, después de finalizar la última lista de la tarde y previo al desfile de honor, el comandante del cuerpo de cadetes expresa a viva voz: heroico Colegio Militar, a lo que el personal del cuerpo de cadetes contesta en forma clara y enérgica: por el honor de México. Finalmente, su escudo fue creado hacia el año de 1843, pero es hasta 1879 que se reglamenta este escudo, integrado por 2 cañones cruzados con las bocas hacia arriba, y sobre estos una antorcha con llamas. Finalmente, este escudo es modificado hacia 1884, quedando de la forma siguiente y con el siguiente significado. Una flama del pebetero de la antorcha simboliza el crisol que sublima las virtudes militares, el cestón, que significa la unión o el escudo para la defensa de la patria. Los cañones simbolizan la fuerza que debe obtener el cadete para una tenaz acción, y los rayos, los 5 rayos que coronan el escudo, representan 5 virtudes: el honor, la lealtad, el patriotismo, el valor y la abnegación. Para concluir esta historia del Colegio Militar en sus 3 etapas, precisamente después de sus 200 años de creación, quiero decir que el oficial formado en el heroico Colegio Militar está familiarizado con el papel que le corresponde dentro del engranaje democrático nacional, y sabe que su misión es preservar el orden y la paz pública en el marco de las leyes, y que su lealtad corresponde a las instituciones y no a intereses individuales. En la época moderna, el sistema de enseñanza-aprendizaje del heroico Colegio Militar corresponde a los retos y a la modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ha complementado sus programas de estudios tradicionales con el nivel académico de técnico superior universitario en su primera etapa, y ya hacia final de esta última con la licenciatura en Administración Militar y en Ciencias Militares. Por ello, el heroico Colegio Militar continuará con su importante misión que ha tenido a lo largo de 200 años: formar hombres y mujeres íntegros, dignos, leales, al servicio del pueblo y por el honor de México. Por su atención, queridos amigos, doy por terminada esta historia y nos vemos para el próximo episodio, que estaremos hablando ya de otro tema. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a desentrañar los secretos del pasado. Nos vemos en el próximo episodio.